Hola, muy buenos días a todos los asistentes a este acto de lanzamiento de las séptimas jornadas de innovación docente en la Universidad Nacional de Asunción. Saludos al rector, señor vicerrector, señores decanos, autoridades y compañeros de la Comisión de Innovación Docente. Un saludo muy cordial a todos y muy buenos días. Vamos a comenzar con esta breve exposición que le hemos querido llamar la creación de conocimiento en innovación docente. Con creación y gestión, como veremos a continuación, que queremos llamarle de innovación docente, del conocimiento de la innovación docente, queremos decir ante todo que una vez que ya se ha iniciado el proceso de innovación docente, el proceso de creación por parte de profesores y equipos de profesores, pues es el momento de que la organización, como organización, la institución, tome conciencia y tome acciones para organizar todo ese conocimiento de la innovación docente. Entonces, quisiera organizar mi exposición, mi breve exposición, en este acto de lanzamiento de la Jornada de Innovación Docente de 2016 en tres partes. Yo creo que cualquier, eh, cualquier directivo, cualquier persona responsable en una organización, en una facultad, en un centro educativo, debe pensar tal vez al menos en estos tres ámbitos, en que la innovación produzca cambios, cambios positivos, cambios a mejor. Ya sabemos que esto es innovación, es mejorar, es cambiar, es transformar para bien, lógicamente, en estos tres ámbitos, en las políticas, en las prácticas y en las culturas. Y lógicamente, el trabajar en la institución, el trabajar bien, el organizar bien la innovación, las ideas sobre la innovación, las prácticas y también los valores, las culturas que va generando la innovación, tiene que hacer, sin duda alguna, como pueden ver en la parte de abajo de su imagen, en que las competencias y la cultura de los estudiantes sea mucho mejor. Es nuestro horizonte, es nuestro centro de atención, es el norte a seguir. Competencias profesionales, competencias culturales mucho mejores. Bueno, solamente un pequeño comentario que vean cómo utilizo la palabra cultura con dos concepciones distintas. Arriba, culturas está refiriéndose a la cultura profesional de la institución, de la facultad, de la universidad, mientras que abajo la cultura está queriendo referirse a la cultura, al campo de conocimientos culturales, de valores y también de conocimientos amplios generales que tienen los estudiantes, los egresados, ¿no? Bueno, solamente era un poco advertir de ese doble uso que estoy aquí haciendo del término cultura. Vamos a empezar por el final, ese norte que yo les decía, ese horizonte, ese reto, ese desafío que tenemos, y es que los estudiantes estén bien preparados en competencias y en cultura. Y yo aquí he utilizado el trabajo del informe Direns y el informe Delors para hacer una referencia, un dibujo muy rápido, muy somero, de lo que sería ese horizonte, muy general, pero desde luego muy cierto, muy certero, si lo tenemos en cuenta. Cualquier ser humano tenemos que tener una evolución, según Delors, en esos cuatro ámbitos, en el ser, en el saber, en el hacer y en el convivir. Como saben, les estamos dando mucho énfasis en los últimos años al hacer, pero los otros tres elementos, junto con el hacer, que lógicamente tiene una gran importancia, constituyen un conjunto de competencias y cultura, como le llamamos aquí, que verdaderamente merecen la atención para diseñar a partir de aquí la docencia, la innovación docente, toda nuestra organización académica de enseñanza.
Y bueno, el informe Dearings le aporta a estos 4 elementos de Delors a los siguientes puntos, de los cuales destacamos en primer lugar el ser. Ahí tenemos la imagen de un futuro egresado, una imagen así general de un estudiante que termina su carrera y que suponemos que tiene una responsabilidad, conocimiento de sí mismo, profesional y personalmente, una autoestima adecuada, alta, es capaz y se quiere a sí mismo, tiene un conocimiento de sí mismo, un sentimiento de ser capaz de hacer muchas cosas en su profesión, un control emocional y, como no, una ética. He dicho con toda mi intención lo de suponemos que adquiere todo esto porque realmente en la universidad no deberíamos dejar al azar o a que lo tenga quien lo tenga o lo capture quien lo capture. Estos elementos, estas competencias son muy importantes a poco que nos detengamos a pensar en cualquiera de las carreras, en cualquiera de las especialidades, ¿verdad? En segundo lugar, el saber. También tenemos que trabajar para que los estudiantes no nos escuchen a nosotros solamente. Ya queda superado esto que hemos repetido en varias ocasiones de la enseñanza tradicional por una enseñanza diferente. Por lo tanto, los estudiantes tienen, como ahí se dice, informarse. Tienen que leer mucho, pero tienen que saber qué es lo que tienen que leer. Le tenemos que ayudar a seleccionar esos textos escritos y hoy día audiovisuales. Hoy se aprende muchísimo, sobre todo con textos escritos y con audiovisuales y otros elementos. Interpretar, en segundo lugar, quiero destacar, interpretar y valorar la información con un pensamiento abierto y crítico. Tenemos que enseñarle también a los estudiantes a, a que sean críticos. Hay una frase de hace ya bastantes años que aprendí del viejo filósofo Ortega y Gasset, que decía: cuando enseñes, lo primero que enseñes sea a dudar de lo que enseñas. Realmente era un juego de palabras, pero que tiene todo su vigor ahora cuando decimos que los conocimientos cambian vertiginosamente, no rápido, sino vertiginosamente. Entonces, tenemos que tener a estudiantes que saben buscar información, saben aprender y saben criticar y saben cambiar, aprender y desaprender, como dicen algunos otros autores. En tercer lugar, tenemos que enseñar a los estudiantes a convertir la información en conocimiento. Sí, ya sabemos que le llamamos a esta sociedad nuestra hoy sociedad de la información y nuestro gran desafío es convertirla en conocimiento y ayudarle a los estudiantes a que también la conviertan junto con nosotros en conocimiento, esa información. Por lo tanto, enseñarles a pensar, a mí me parece que no está nada mal en la universidad, a que se formulen preguntas y a elaborar respuestas ante problemas del contexto. En una entrevista reciente que se le hacía eh, al famoso profesor investigador de la Universidad de Harvard, Ken Vine, insistía una y otra vez en que la mejor docencia es aquella que formula preguntas. Y cuando los estudiantes encuentran respuestas, formulan nuevas preguntas. Insistía en este aspecto de hacerle a los estudiantes pensar, no darle el conocimiento, sino ayudarles a descubrir, ayudarles a reflexionar, a buscar, a pensar. Conocer la cultura de la sociedad de la información y, cómo no, tener curiosidad y el autoaprendizaje del que estamos hablando, porque después se quedarán solos en un mundo en cambio, en un vertiginoso cambio. En tercer lugar, siguiendo a Delors y al informe Dearings, el hacer. Evidentemente, hoy estamos hablando de un campo de enseñanza y evaluación por competencias. Y a mí me parece que deberíamos de desdramatizar el hablar de competencias, de enseñar por competencias. Enseñar por competencias es enseñar con sentido común, es enseñar a que sean buenos profesionales. Desde luego es darle énfasis a que no basta con leerse un manual, sino que hay que hacer prácticas,
que tienen que conocer los elementos fundamentales y ensayar en laboratorios, etcétera. O sea, hay que hacer cosas, hay que aprender de una manera práctica, de una manera fundamentalmente. No quiere decirse que no tengan que hacer el resto de trabajos, ¿no? Con el hacer, por lo tanto, estamos hablando de un uso eficiente de las matemáticas, los idiomas, las TIC, el tiempo y los recursos en general. Algún autor señala estos elementos que ven ustedes en la primera línea como fundamentales en la universidad de hoy, como no los idiomas, como no las TIC, el uso eficiente de las matemáticas, señalaba este profesor, el tiempo y los recursos en general, hacer un uso eficiente de todo esto. También a tener iniciativa, motivación y persistir en las actividades. En resolver problemas, planificarlos, aplicar conocimientos, evaluar resultados. Si tenemos en mente alguna innovación en el campo de la ingeniería, por ejemplo, en el cual los estudiantes fabrican prototipos, fabrican productos, ahí podemos ver de qué manera ellos planifican, se plantean problemas, aplican conocimientos o los buscan, los completan, finalmente evalúan, los exponen. Incluso pueden llegar a elaborar un producto que sea comercializable, que pueda ser puesto en el mercado, ¿no? Y finalmente también organizar y crear. Entonces los estudiantes hoy van a estar muy felices y muy satisfechos si les ponemos a crear, no les ponemos a escuchar solo, que también viene bien que escuchen buenas explicaciones, buenas conferencias, cómo no. Pero en un gran parte del tiempo, ya saben que en el espacio europeo hablamos de un 70% del tiempo, que sea más a crear, a resolver problemas, a estudiar, a leer, a hacer prácticas, etcétera, ¿no? Siempre con nuestra guía. Y el otro 30%, pues actividades que también son importantes, de exposiciones, lecciones magistrales, etcétera, ¿no? Más tradicionales o más al uso, ¿no? También, por último, dentro de ese norte que queríamos señalar en primer lugar está el convivir. Bueno, ahí hay una imagen de un médico haciendo su trabajo y podíamos pensar en cualquier otro profesional. ¿Cómo no es importante enseñarle a convivir, a expresarse, a hablar, a escribir, a dibujar, a utilizar diversos medios convencionales y hoy día TIC y tener presencia, la comunicación, la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? La sociabilidad, el trabajo en equipo, la solidaridad, etcétera, ¿no? El respeto. Bueno, aquí hay una serie de elementos que también yo creo que los 4 puntos, el ser, el hacer, el saber y el convivir, están, yo creo, dentro de las competencias que hoy cualquier titulación que se precie, cualquier titulación que tenga que ser acreditada, debe de repasar y tener en cuenta que tiene que haber unas competencias generales y unas competencias específicas más profesionales. Bueno, pues dicho esto, si una institución se plantea cambiar hacia mejorar esas competencias y esa cultura, pues nos tenemos que preguntar en qué dirección tiene que ir ese cambio. Bueno, pues actualización de TIC y el apoyo a profesores para TIC, no solo actualizar a los profesores, sino poner en cada facultad un servicio, digamos, de apoyo, de ayuda, de soporte a los profesores para TIC, para hacer un vídeo o para cualquier cosa relacionada con las TIC. Ayudar a seleccionar y aprovechar la información y convertir en conocimiento. Nueva forma de entender la gestión universitaria y la movilidad de estudiantes y profesores. Este último punto quiero referirme sobre todo a la internacionalización, en la cual vengo insistiendo porque realmente puede ser un campo de avance de la innovación docente, el abrir hacia movilidad de estudiantes, de profesores y a la colaboración internacional. Bien, en primer lugar, las políticas. Yo siempre distingo dos ámbitos, las gubernamentales y de la propia universidad. Efectivamente, las gubernamentales aquí no nos competen, pero sí señalarlas como que son muy importantes para, en el plano, en el ámbito que sea propicio,
defender y luchar por una serie de recursos y de situaciones más positivas para la innovación docente y también de la propia universidad. Ejemplos sobre políticas, tanto gubernamentales, digamos, externas, como de la propia universidad. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el reconocimiento de la innovación docente dentro de la carrera, dentro de la promoción de cada profesorado, que sea bien reconocido su innovación. También las infraestructuras, que repito una y otra vez porque es básico, las bibliotecas, internet, etcétera, ¿no? Planes de innovación docente, planes locales, planes regionales, nacionales. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con un plan local, un plan de la UNA, excelente plan que viene funcionando ya desde 2009, 2010 y fijaros, ya 2016 vamos camino de hacer un trabajo continuo, de un plan continuo estratégico realmente interesante. Pero, ¿por qué no ir avanzando hacia un camino más de ampliación, más regional? ¿Por qué no convocar jornadas o congresos nacionales, por ejemplo? Y qué decir de internacionales, ¿no? Sería una buena cosa y todas las ideas que yo pongo aquí ojalá puedan ser útiles para reflexionar sobre ellas, ¿no? Y cómo no la difusión, revistas, libros, páginas web, como he dicho antes, congresos, etcétera. Repito que desde el ámbito de la facultad, desde el ámbito de la universidad, desde los dos ámbitos se puede trabajar, se debería de trabajar en esta dirección y, cómo no, buscando los apoyos pues, del ministerio o de ámbitos más superiores, ¿no? También tendríamos el ámbito de la formación del profesorado. Un ejemplo que suelo mencionar es el de la mentoría. Profesores jóvenes, profesores noveles que están empezando, deben de estar asesorados por un experto. Eh, entonces, un experto que yo siempre me gusta decir que el experto le ayuda al joven y el joven le ayuda al experto. Y sobre todo hoy día con las nuevas tecnologías. Pero ahí hay un campo de formación de profesorado. Hay otros. Desde luego hacer planes de formación como tengo que citar la fantástica, la buenísima idea de la maestría en innovación que se está produciendo, innovación didáctica en químicas, políticas de inclusión y accesibilidad, que también hay que mencionar, como así hay una línea en la innovación que se propone en la UNA, planes de orientación y tutoría, que como yo siempre digo, ojalá haya un plan de orientación y tutoría en cada facultad para orientar a los alumnos acerca de qué máster elegir, qué asignaturas optativas o qué salidas profesionales, etcétera, ¿no? En segundo lugar, las prácticas. Una enseñanza innovadora y creativa y un trabajo en equipo. Me gustaría mencionar ambos platillos de la balanza, ¿no? Yo diría que hemos avanzado bastante en la UNA, en la enseñanza innovadora, en proyectos eh, creativos y también un poco en el trabajo en equipo, ¿no? Pero un poco la reflexión sería en qué medida podemos avanzar más en el trabajo en equipo. Ejemplos, pues ya saben que combinar modalidades, metodologías y TIC es un buen ejemplo para hacer prácticas innovadoras. Por ejemplo, guías docentes homogéneas que reflejen la innovación docente. O, por ejemplo, materiales didácticos accesibles y de calidad, tal y como se están impartiendo cursos en el CEBUNA, ¿no? Recursos didácticos innovadores, servicios de apoyo, etcétera. Bueno, son ejemplos de prácticas. Aquí, para hablar de prácticas, deberíamos de hablar de todas las jornadas que ya se han celebrado en la UNA y que son modelos, son ejemplos de proyectos y que sirven un poco de reflejo, ¿no? Y los que se van a presentar, si Dios quiere, en este año 2016. Más ejemplo, la enseñanza bilingüe, en español y en inglés, podría ser una buena idea. Estrategias que ayuden a cambiar la actitud del estudiante de enseñanza tradicional a enseñanza activa, que se responsabilice. Con esto quiero decir que los estudiantes generalmente están un poco olvidados. Se supone que ellos por sí mismos van a cambiar. Les puedo contar una anécdota de un trabajo de 1 hora y media en clase trabajando con prácticas, habíamos visto vídeos, habíamos hecho unas reflexiones muy interesantes y habíamos llegado a unas conclusiones
y a un documento que realmente estaba lleno de estrategias profesionales que le iban a ser muy útiles a estudiantes. Y cuando acabamos de trabajar en esa dirección, una alumna levanta la mano y pregunta: profesor, ¿eso entra en examen? Entonces, con esto quiero decir que los estudiantes todavía no han cambiado el chip de que no solamente lo que entra en examen es valioso, también es valioso un libro que uno se lee o es valioso un vídeo que uno ve y que a partir de ahí trabaja y reflexiona o un producto que elabora en grupo, ¿no? Y todos los conocimientos que esto conlleva. Una evaluación innovadora que estimule los logros, también necesitamos avanzar en el ámbito de la evaluación y, cómo no, de la tutoría y el seguimiento del estudiante. Y finalmente las culturas. Las culturas lo pongo en último lugar, desde luego podemos cambiarlo de orden, culturas, políticas y prácticas. Todo va a ir caminando de una manera muy simultánea. Pero lo pongo en último lugar porque parece que teóricamente se van gestando las culturas una vez que hay prácticas y una vez que hay políticas, tal y como está ocurriendo en la UNA, afortunadamente. Tenemos un profesorado innovador y vamos teniendo cada vez más valores innovadores. Algunos ejemplos pueden ser dos términos que hoy están de moda en el ámbito pedagógico universitario, como es el aprendizaje situado y el aprendizaje conectado. El aprendizaje situado es muy sencillo de comprender. Se trata de plantear resolución de problemas mediante aplicación de situaciones cotidianas. Traemos el contexto aquí. Aprendizaje situado. Y el otro término que podría ser motivo de trabajar o de que se imponga en la cultura innovadora sería el aprendizaje conectado, el aprendizaje en redes abiertas de personas con las TIC para producir algo con intereses comunes y obtener un logro académico. Esa sería un poco la definición formal del aprendizaje conectado. Estos son los dos términos en los cuales habrá que seguir trabajando y profundizando, pero que lo pongo como ejemplo. Imagínense que una institución pretende estimular y de alguna manera mmm, hacer acciones para que esos valores, para que estos conceptos y esos valores innovadores vayan por esta dirección. Bien, pues todo aquello que hagamos institucionalmente en la organización tendrá mucha más fuerza, tendrá mucho mejor efecto que lo que hagamos individualmente, que también es positivo. Pero lo que estoy hablando ahora a lo largo de mi exposición de hoy, pues se trata de políticas, de prácticas y de culturas que debemos de empezar a coordinar mejor. Algún otro ejemplo serían estructuras de colaboración y coordinación entre el profesorado, en docencia y en investigación. ¿Qué podríamos hacer para motivar mucho más al profesorado? No es poco interesante este tema. Estructuras de colaboración con centros, colaboradores externos y fomentar la innovación docente. Finalmente, quisiera hablarles de un término que, permítanme que utilice el término inglés, pero está traducido, Knowledge Management, KM, que viene a ser un poco la traducción de gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Pues solamente tenemos que tomar perspectiva en este momento. A lo largo de toda mi exposición hoy he querido tenerla, de organización, de responsabilidad en direcciones académicas, en decanos, en decanatos, desde el punto de vista del rectorado. ¿De qué manera capturamos, almacenamos, sistematizamos y distribuimos el saber acumulado sobre innovación docente? Algunos elementos que se suelen subrayar hoy día es que, evidentemente, esto tenemos que hacerlo ya utilizando las TIC. Y, bueno, sería muy interesante detenernos en analizar los procesos, los ciclos, la mediación y el aprendizaje. Cualquiera que ya estamos trabajando desde el año 2010, por eso lo leí despacito, podemos vislumbrar cuáles son esos procesos, cuál es el ciclo en el que estamos ahora mismo. ¿Quiénes son los mediadores de este proceso y qué estamos aprendiendo, ¿no?
desde el punto de vista organizativo. Bueno, lo apunto aquí solamente a efectos de reflexión para poderlo trabajar con mayor detenimiento. Bueno, algunos tipos de conocimiento, hay más, pero he querido aquí seleccionar estos, pues podría ser, a la derecha pueden ver que un conocimiento de tipo declarativo sería qué innovación se hace en mi facultad, lo sabe el profesorado, o cómo se hace un proyecto, qué tengo que hacer para participar en el proyecto, cuáles son las razones de por qué hay que hacer innovación. Pero no lo digo desde el punto de vista de que lo diga yo, lo diga otro profesional de la innovación, sino que cada cual y en grupo, en la organización, se planteen estas cuestiones. ¿Cuáles son las razones y las consecuencias? ¿Y cuándo debemos innovar? Bueno, pues este sería un poco un ejemplo de por dónde habría que ir construyendo este conocimiento, ¿no? Creando este conocimiento tal y como le llamábamos a esta intervención. La creación y la gestión del conocimiento en innovación docente, por lo tanto, se trata de organizaciones y profesorado que aprenden, que están abiertas y relacionadas con contextos, problemas, escenarios sociales y productivos. Y también hay una incorporación decidida de las TIC. La imagen de las videoconferencias internacionales que ya Harvard nos ha puesto de manifiesto como el futuro inmediato, realmente puede ser una imagen que nos puede servir también para incorporarla a la cuestión de la gestión del conocimiento. Y por último, hablar de conocimiento, de crear conocimiento, es hablar de acción, de la innovación docente al plan de mejora. Por lo tanto, tenemos que ir incorporando la innovación a la institución, pues, por ejemplo, plan de orientación y tutorías, necesidades educativas especiales o accesibilidad, sistemas de evaluación, guías docentes, todo esto puede ser, y muchas más cosas, motivo de coordinación y de planteamiento institucional. Bueno, 4 fases en la gestión del conocimiento, en las cuales, por razones de tiempo, no nos vamos a detener aquí. Tomar decisiones, pasar los conocimientos tácitos a explícitos, la gestión narrativa del conocimiento de las organizaciones y, hoy día, integración de las TIC. Lo dicho, de conocimientos tenemos que pasar a las acciones y ahí ver los resultados. Los que ya llevan una trayectoria en innovación tienen ya unos conocimientos, han puesto en marcha acciones y conocen bien esos resultados. ¿Por qué no los planteamos a nivel organizativo? Hay unas fases que, por ejemplo, Minakata nos dice que debemos de trabajar en la gestión del conocimiento como innovación. Podríamos poner como ejemplo, vamos a volver sobre esta imagen viendo este ejemplo, cambio del currículo. Imagínense que vamos a cambiar algo del currículo. Vamos a poner nuevas asignaturas o vamos a cambiar algún elemento del currículo. Pues hay una fase de creación, hay una fase de almacenamiento, de organización, hay una tercera de mantenimiento, de apropiación y finalmente hay una generalización y una transferencia. Y volvemos al principio. Este proceso de Minakata nos puede ser muy útil para pensar en términos de organización y de gestión del conocimiento. También, por ejemplo, evaluación del aprendizaje. Imagínense que queremos plantear que el examen no valga tanto, valga un porcentaje más pequeño y que tengan otro valor, otro tipo de prácticas de laboratorio, etcétera. Esto se puede plantear a nivel institucional, pero hay que asumirlo, hay que apropiarse de él, etcétera. Tiene que pasar todo este tipo de fases. Bueno, son ejemplos y lo que quiero llamar la atención, por como están viendo, pues es un poco en la gestión del conocimiento organizativo o institucional. Y termino sabiendo bueno, me habían comunicado que no debiera extenderme demasiado. Y bueno, ahí tienen un pequeño ejemplo que yo inventé para que sepan que hacer innovación es combinar cosas. Ya me apropié de la idea de Steve Jobs, que dice que innovar es unir, es combinar. Y yo aquí combino estas 3 cosas. La modalidad, el trabajo de campo, la metodología, laboratorio, prácticas de laboratorio y las TIC. Ahí viene una especie de imagen de una página web. Modalidades, metodologías y TIC.
Si trabajamos en esa dirección y vamos distribuyendo el conocimiento, sistematizando el conocimiento, organizando el conocimiento, pues yo creo que estaremos haciendo instituciones mucho más innovadoras y que cambian. Estoy a su disposición con las preguntas si es que así lo requieren, así que por mi parte, muchísimas gracias por la atención.